Estimados alumnos, continuando con el curso de Econometría 2, veremos ahora el tema de regresiones con truncamiento. Antes de continuar con esta clase, asegúrese de repasar lo siguiente. El tema de función de densidad y función de densidad condicional, la función de distribución acumulada y los estimadores de máxima verosimilitud. Introducción. En las clases anteriores habíamos visto el tema de variable dependiente categórica. Vamos a pasar ahora a variables dependientes continuas, numéricas, pero resulta que la variable dependiente y va a presentar una limitación en algún rango de sus valores. Normalmente en este tema se reconocen tres subcapítulos. El primero de ellos es el tema de regresiones con truncamiento. El segundo es regresiones con datos censurados. Y el tercero, regresiones con datos con selección muestral. En el video de hoy veremos el tema de datos truncados. Una variable se encuentra truncada si no existen valores de ellas en un rango, normalmente en sus colas. Por ejemplo, ¿cuándo podríamos encontrarnos con una variable dependiente truncada? Supongamos que queremos estimar el siguiente modelo. Un modelo donde la variable dependiente es el salario, que está en función del sexo del trabajador. Una variable dummy que indica si él pertenece al sector público o privado. El tamaño de la empresa, si el trabajador está sindicalizado o no, etc. Y para estimar este modelo, contamos con una base de datos que proviene del Ministerio de Trabajo, que son las planillas de las empresas formales entregadas a las autoridades. ¿Bien? Porque se sabe que todas las empresas formales reportan estos variables, estos indicadores a las autoridades. Ahora, dado que existe un salario mínimo legal, que vamos a llamar WMIN, resulta que todos los salarios reportados a las autoridades superan este umbral. Por lo tanto, el salario que tendremos en nuestra base de datos será siempre mayor o igual a ese salario mínimo. Sin embargo, si existieran trabajadores que ganen menos, por ejemplo, trabajadores informales, no se tendría datos de ellos, pues ellos no se registran en la planilla. En una economía como la de Perú, donde existe alto grado de informalidad, existen muchos trabajadores que en la práctica ganan un salario por debajo del salario mínimo. Y estos trabajadores no son reportados a las autoridades, al Ministerio de Trabajo ni a la SUNAT. Por lo tanto, la muestra de datos que tengo proveniente del Ministerio de Trabajo, esa muestra de datos va a presentar una variable de salarios que va a estar truncada, en el sentido de que no va a existir todos los salarios de trabajadores que estén por debajo del salario mínimo. Entonces, la variable de salario estará truncada en lo que sería su cola izquierda, los valores menores. Entonces, para estudiar estas variables dependientes que sufren de truncamiento, tenemos que recordar un poco lo que dice la teoría estadística sobre las distribuciones truncadas. Sea I una variable aleatoria continua con función de densidad f y con una función de distribución acumulada f mayúscula. Queremos caracterizar a esta variable aleatoria condicionada o restringida a que tome valores por encima de un valor, llamemos A. Este valor A sería el valor de corte para definir el truncamiento. Entonces, la densidad de Y, dado que Y es mayor que A, es decir, la densidad condicional, es, por teoría estadística, sabemos que es la densidad de f de Y, dado que Y es mayor que A, será igual a la función de densidad incondicional entre la probabilidad de que Y sea mayor que A. Bien, esta es la definición de densidad condicional, que es igual a f de Y sobre 1 menos f de A. Bien, entonces, esto es lo primero que podríamos decir acerca de una variable aleatoria que está sufriendo truncamiento, que en términos estadísticos sería como condicionar a que se observan solamente los valores dado que Y es mayor que cierto valor A. Gráficamente, la función de densidad condicional es un reescalamiento de la función f de y, de la incondicional, pues está multiplicada por el factor 1 menos 1 sobre 1 menos f de a, que es lo que veíamos aquí. La función condicional es la
incondicional multiplicado por 1 sobre 1 menos FA. En el gráfico, lo que vamos a tener es, si esta es la función de densidad incondicional, y nosotros ahora truncamos esta variable y no permitimos que tome valores en un rango, digamos en el lado izquierdo, entonces se va a generar esta función de densidad condicional que va a estar por encima de la incondicional, dado que está multiplicado por este factor 1 sobre 1 menos FA, que es mayor que 1. Entonces esta línea será la función de densidad condicionada a que y sea mayor que a. Los valores en este tramo no son observables. ¿Ok? Muy bien. Ahora, otra de las consecuencias del truncamiento es que se va a producir un cambio en el valor esperado. Entonces, en el caso de las medias, se va a cumplir que el valor esperado incondicional será menor que el valor esperado condicionado. Si ahí está el valor esperado incondicional, si es que se va a producir un truncamiento, el valor esperado de la variable truncada estará, en este caso, a la derecha. Esto tiene sentido porque si se ha recortado la cola izquierda, entonces el valor esperado de la variable y va a estar inclinado hacia el lado derecho. Ahora, si el truncamiento es por la derecha, la densidad de la truncada es la densidad condicional que aparece aquí. F de y, dado que y es menor que a, sería la incondicional sobre la probabilidad de que y sea menor que a. En este caso sería f de y sobre la función acumulada en el término a. Y gráficamente tendremos algo así. Si esta es la incondicional, la distribución condicionada estará un poco más arriba y observamos que ahora hay una cola derecha que no es accesible. Nosotros no tenemos datos sobre estos valores. Y eso también traerá consecuencias sobre las medias. Porque si la media incondicional se encuentra aquí, la media condicionada estará un tanto hacia la izquierda, ¿no? Dado que esta cola derecha ya no es accesible. Vamos a ver el caso normal, es decir, el caso cuando la variable y se distribuye como una normal. Sea y una variable aleatoria que se distribuye como una normal con media mu y varianza sigma cuadrado, sea esta una variable sin truncamiento. Si nosotros truncamos por la izquierda, para cualquier normal, la densidad condicional va a ser la siguiente. La f de y, dado que y es mayor que a, es igual a, tal como vimos, ¿no?, la definición de la densidad condicional. Y en este caso, en el caso de la normal, se puede expresar en términos de las funciones phi minúscula y phi mayúscula, ¿no?, donde phi minúscula es la función de densidad de la normal estándar y phi mayúscula es la función de distribución acumulada de la normal estándar. Entonces 1 sobre sigma, phi minúscula y menos mu sobre sigma, y la probabilidad que y sea mayor que a es 1 menos phi mayúscula a menos mu sobre sigma, ¿no?, donde phi, como dije, es la densidad de la normal estándar y phi mayúscula la función de distribución acumulada de la normal estándar. Esto es así, pues, bueno, se puede probar matemáticamente que la probabilidad de que y sea mayor que a es lo mismo que, bueno, siguiendo todo este desarrollo, 1 menos la función de distribución acumulada de la normal estándar a menos mu sobre sigma. Y asimismo, me apoyo en esta propiedad de las normales, donde la función de densidad de cualquier normal es igual a 1 sobre sigma, la función de densidad de la normal estándar, evaluada en y menos mu sobre sigma. Muy bien. Y hay una propiedad más de las normales, es que con el truncamiento, la media condicional de la normal es lo siguiente. Si la variable es normal, la esperanza de y, dado que y es mayor que a, es igual a mu, que es la esperanza incondicional, más sigma por lambda de alfa, donde mu es esperanza de y, como dije, y lambda de alfa es una expresión phi de alfa sobre 1 menos phi mayúscula de alfa, que es la inversa de la razón de Mills, siendo alfa igual a menos mu sobre sigma. Bien, entonces, en el caso de las normales, está comprobado que la media condicionada es igual a la media incondicional más ese término, cuando estamos con truncamiento por el lado de la izquierda. Muy bien. Entonces, como sigma es un valor positivo y lambda también es algo positivo, porque es una división de una densidad y una probabilidad, entonces va a ocurrir que
la esperanza condicionada será mayor que la esperanza incondicional, ¿no? Para el caso de truncamiento por la izquierda. Entonces, con las normales tenemos el dato preciso de cómo sería el valor esperado condicionado, comparado con el valor esperado incondicional. Ahora, si el truncamiento es por la derecha, es decir, por el otro lado, la inversa de la razón de Mills toma esta forma. Sería lambda de alfa igual a menos phi de alfa sobre phi mayúscula de alfa, y esto va a ser negativo. Entonces se va a cumplir que la esperanza condicionada va a ser menor que la esperanza incondicional, tal como vimos en los gráficos anteriores. Volviendo al caso del truncamiento por la izquierda, se puede comprobar que la varianza condicionada es igual a sigma cuadrado sobre 1 por 1 menos delta de alfa, donde delta de alfa es igual a lambda de alfa por lambda alfa menos alfa, siendo este delta menor que 1. Es decir, al ser este delta entre 0 y 1, la varianza condicionada va a ser menor que la varianza incondicional. Algo que era esperable, ¿no? Dado que la varianza de la distribución incondicional es más grande, porque toma un rango de valores más amplio que la condicionada que está limitada, ¿no? Es decir, la varianza se vuelve un poco menor. Muy bien, veamos ahora cómo afecta esto a las regresiones, si es que tenemos nuestra endógena que está truncada. En el modelo de regresión lineal clásico multivariado vamos a tener y sub i igual a x beta más u sub i, ¿no? Donde u sub i dado x se distribuye como una normal de media 0 y varianza sigma cuadrado para todo i. Si no hubiera truncamiento, bajo los supuestos clásicos que ya conocemos del modelo, la función de regresión muestral en este caso sería, tal como se calcula típicamente, esperanza de y dado x igual a x beta más x y beta más esperanza de u sub i dado xy, y al ser esto igual a 0, tendremos x beta, simplemente, ¿no? Sería una función de regresión lineal. Esto sería si es que la variable y no tuviera ningún tipo de truncamiento. Pero asumamos que y sub i es observable solamente para y mayor que cierto límite c, y no existe el dato para y menor que c. Es decir, nuestra variable y está truncada para valores por encima de un valor c. Aplicando la ecuación 1 que estaba en páginas más atrás, la media de y condicionada a que y es mayor que c va a ser lo siguiente. La esperanza de y, dado que y es mayor que c, y en este caso dado x, sería igual a la media incondicional, que era lo que habíamos encontrado en la página anterior, más ese término sigma por lambda de alfa, que es la inversa de la razón de Mills, evaluada en este alfa, donde en este caso alfa va a ser c menos x y beta sobre sigma. ¿Okay? Entonces ese va a ser el valor esperado de la variable truncada. Ahora noten que alfa i es variable en i, porque depende de x y. Entonces la inversa de la razón de Mills también lo será. O sea, tendríamos que poner un lambda sub i. Luego podemos escribir a la ecuación anterior de una forma más simplificada como esperanza de y, dado que y es mayor que c, x igual a x beta más sigma por lambda i. Es decir, la inversa de la razón de Mills se convierte en una suerte de una variable. Una variable más que participa ahora en la regresión. Definamos a y tilde i como la variable que va a trabajar el econometrista, que es y sub i igual a la variable y sub i si es que y está por encima de c, y y tilde, digamos que no existe el dato, he puesto acá un punto, si es que y sub i es menor que el límite c. Es decir, y sub i es la variable con truncamiento con la que efectivamente trabaja el econometrista. Entonces, definiendo con esta variable, el modelo verdadero de regresión lineal para datos truncados puede escribirse como y sub i tilde igual a x beta más sigma lambda, lo mismo acá, más un error, teniendo este error una media 0. Bien. Entonces, si yo tengo un modelo y tengo datos que son datos
truncados, ¿no? Como el ejemplo que puse al inicio de los salarios que están reportados en el Ministerio de Trabajo, que no incorporan los salarios informales o ilegales por debajo del salario mínimo. Entonces, si este es mi valor de salario, el verdadero modelo que gobierna el comportamiento de ese salario truncado es este, ¿no? Los regresores X más esta variable nueva lambda I. Muy bien. Pero si el econometrista ignora el truncamiento y simplemente estima por mínimos cuadrados ordinarios el modelo y sub i tilde igual a x beta más u sub i, ¿no? Es decir, toma los salarios legales y los relaciona contra los regresores y no hace nada más, ignorando el tema del truncamiento, estaríamos entonces ignorando ese lambda i, que va a estar ahora incorporado en este término de error. Entonces, en este caso se estará cometiendo un error por omisión de la variable relevante lambda i. Y por ello el estimador de mínimos cuadrados ordinarios va a ser sesgado e inconsistente. Eso también lo podemos ver por otro lado, ¿no? Dice, nótese que lambda i depende de x, ¿no? Lambda está en función de x, lambda está en función de c menos x y beta sobre sigma. Y lambda está incorporado en el error porque ha sido omitido. Luego existirá correlación entre este x y este u, es decir, tendremos correlación entre el regresor y el error por variables omitidas. Luego, esto me llevará a una estimación sesgada e inconsistente. Entonces, ante una situación de variable dependiente truncada, no es conveniente estimarlo por mínimos cuadrados ordinarios. Tenemos que incorporar la información de este truncamiento. La forma adecuada de hacerlo es a través de máxima verosimilitud. La función densidad de cada observación, en este caso, es la densidad condicional f de y, dado que y es mayor que c, sería 1 sobre sigma phi y sub i menos x beta sobre sigma entre 1 menos phi mayúscula c menos x beta sobre sigma. Esta es la densidad condicionada de todos los individuos. Esto será asimismo su contribución en la función de verosimilitud. Luego la función de verosimilitud será la productoria de todas estas densidades condicionales para todos los individuos de 1 a n, que en términos más concretos se traduce en esto. La productoria de esta función 1 sobre sigma, bueno, acá está toda la función, y esa es la función con la que uno debería maximizar, ¿no? Con respecto a beta y sigma. Claramente es una función no lineal que debe ser maximizada mediante métodos numéricos. Desarrollando un poco más la función, tendría, bueno, la productoria puede estar arriba y abajo, y esta es la función phi, la densidad de la normal estándar, ¿no? Y reemplazándolo por lo que es realmente, me va a quedar esta expresión. Entonces, cuando uno le tome el logaritmo a esta expresión, me va a quedar una expresión muy parecida a la que veíamos en econometría 1 cuando se trataba de estimar el modelo de regresión lineal por máxima verosimilitud. De hecho, toda la primera parte es exactamente igual a lo que se hacía en econometría 1, pero entonces la novedad está en el término, del denominador que va a aparecer acá restándose. Bien. Muy bien, veamos un ejemplo de una regresión truncada. Voy a utilizar unos datos de salarios. Se tiene una muestra de 150 mujeres trabajadoras. La variable WHRS son las horas trabajadas por las mujeres en el año, horas anuales. KL6 es el número de niños menores de 6 años. Y K618 es el número de niños o de menores entre 6 y 18 años de edad que viven en el hogar de esa mujer. WA es la edad de la mujer y WE los años de educación de esta mujer. Y bueno, en la base de datos hay información de horas de trabajo que son por encima de 0 y también hay horas de trabajo igual a 0. Eso en sí no son datos realmente truncados porque existe el dato 0, pero sin embargo nosotros vamos a limitarnos solamente a el caso de horas mayores que 0.
Solamente vamos a concentrarnos en horas positivas. Y todos los datos de horas iguales a 0 van a ser descartados. ¿Ya? Es decir, estamos forzando nuestra base de datos para construir una base truncada, ¿no? Para seguir con el ejemplo, ¿no? En la vida real uno no hace eso realmente, ¿no? Sino solamente queremos hacer un ejemplo. Bien. Entonces, esto lo pueden reproducir ustedes mismos usando Stata. Escriben web use labor sub y les va a aparecer esta base de datos. Luego aquí dice keep if WHRS mayor que 0, es decir, me voy a quedar solamente con las observaciones que presentan horas positivas de trabajo de estas mujeres que tienen cierta educación, que tienen hijos y que tienen cierta edad. Entonces con esto hemos generado una base truncada, ¿no? Nuevamente repito, con el fin de hacer un ejemplo nada más. Bueno, ahora regresionamos el modelo de horas de trabajo con respecto a las variables de los niños, la edad y la educación. Okay, y tenemos estos resultados. Esta WHRS, la variable de horas, está truncada. Yo mismo la he truncado aquí. Y tengo estos resultados. Bueno, uno puede analizar los resultados con los indicadores que uno ha aprendido en econometría 1. Podemos darle una mirada al R cuadrado, que es medio bajo. Los estadísticos T, hay algunos que son significativos al 5, otros al 10%. Y aquí, por ejemplo, aparece que el coeficiente de KL6 es del número de niños menores de 6 años, menos 421. 421, acuérdense que las horas de trabajo son horas anuales, ¿no? Es decir, por cada niño adicional, una mujer trabajaría en promedio 421 horas menos al año, por cada niño adicional. En cambio, cuando son menores de entre 6 y 18 años, el impacto es menor, ¿no? Es menos 104. También se reduce la cantidad de horas trabajadas de las mujeres, pero no tanto. Sabemos porque los niños pequeños demandan más atención. Ahora, ¿y qué pasa si hacemos la estimación por máxima verosimilitud? En este caso usamos el comando trunrec. Se escribe igual la endógena contra las exógenas. Y acá este LL0 indica que, estoy indicando Stata que el truncamiento es en 0. Entonces estima el modelo por máxima verosimilitud, tal como se ha explicado en otras clases. Y aquí están los resultados. Entonces noten aquí, por ejemplo, la variable, el coeficiente de la variable KL6, que antes salía menos 400, ahora sale menos 800. Es decir, en la estimación MCO estaba bastante sesgada, que decía, según MCO, por cada niño adicional, una mujer trabajaba 400 horas menos al año. Bueno, resulta que si lo estimamos correctamente por máxima verosimilitud, por cada niño adicional, una mujer debería trabajar 800 horas menos en promedio al año. Muy bien, eso es todo por ahora. Muchas gracias.